Los esvotos son ofrendas que los fieles realizaban a Dios, a Cristo, a la Virgen, a los santos, después de haber sido, de alguna manera, beneficiados por estos, después de un accidente, después de una enfermedad o después de un trance vital, ¿no? De una emigración, de tener que ir a la guerra o al servicio militar. Aparecen prácticamente en todas las religiones desde tiempos muy antiguos y, por supuesto, están extendidos en la religión católica en todos los países donde ésta está presente. Es muy común verlos en iglesias, en ermitas, en santuarios, donde los fieles tenían sus imágenes de devoción a las que les pedían si pues tenían necesidad de ello. Existen tipologías muy diversas de esvotos. Tenemos desde miembros de cera, pechos, manos, piernas, brazos ofrecidos en cera. Tenemos también mortajas, si la persona había sido librada de la muerte se ofrecía la mortaja. Después también el santuario recibía un beneficio económico si ésta la vendía o la subastaba para que la gente la vistiera durante la procesión. En algunos lugares incluso se ofrecían las cajas fúnebres. También había, por supuesto, esvotos en especia, en grano, dinero, limosnas. Otros de carácter inmaterial, como podían ser misas, novenas, acudir a una fiesta, llevar a la talla en la procesión, etc. Una de las tipologías más características de esvotos son los pictóricos, unos pequeños cuadros como estos que tenemos aquí en el Museo de los Pueblos Leoneses, donde se narraba en una cartela el hecho milagroso que había sucedido, la época, el año, la gente a la que le sucedió, y también con una escena en la que aparecía representado la persona que había sido ofrecida. En ellos, además, nos aparecen escenas de dormitorio, donde está el enfermo en la cama, accidentes, a veces se representa la imagen. Son muy diversos y nos ofrecen mucha información sobre la época en la que fueron hechos. No solo en la cartela, que nos dice pues, cuáles eran los accidentes más comunes, las enfermedades más comunes, la gente que aparece representada en ellos, sino también en la propia escena, ¿no? Donde vemos el mobiliario de la época, las maneras de vestir, de posar, etc. También los colores, es muy importante, ¿no? Con los que están realizados, siguiendo el gusto popular, colores muy vivos. En un primer momento era la nobleza la que podía acceder, la que tenía fondos para costear este tipo de obras. Sin embargo, en el siglo XIX muchas clases populares también pueden acceder a este tipo de esvotos y comienzan a abundar muchísimo en las ermitas y en los santuarios. En la provincia de León, desgraciadamente, muchas colecciones han desaparecido por limpieza de santuarios, renovación de los mismos. Muchos se encontraban deteriorados, se entendía que eran supersticiosos, entonces se eliminaron. También en conflictos bélicos como la guerra, donde se incendiaron algunos templos, se perdieron colecciones muy importantes. Por ejemplo, la Virgen del Camino, al renovar el santuario, se perdieron los esvotos que estaban en el camarín de la Virgen. En Campo Sagrado se limpió, se restauró el santuario y también desaparecieron. O en Huergas de Gordón, donde estaba el santuario del Buen Suceso, que fue incendiado en la Guerra Civil. Sin embargo, en otros lugares sí se han conservado. Por ejemplo, en la Mata de Monteagudo está la mejor colección de la provincia, dedicados a la Virgen de la Velilla en su santuario, y también tenemos otras colecciones muy importantes, como la de Castrotierra de la Valduerna, repartidos entre el propio santuario y el archivo diocesano de Astorga. También en lugares como Quintana del Marco, ofrecidos a la Virgen de Secos, en Villaturiel, ofrecidos a San Pedro de Alcántara, o en Villacedré, ofrecidos a la Virgen de los Imposibles. Estos son algunos de los ejemplos que destacan en la provincia. En la comarca del Páramo leonés destacan sobre todo tres colecciones. Una de ellas en Bercianos del Páramo, dedicada al Cristo de las Heras, que se conservan en su ermita. Otra en Mansilla del Páramo, dedicadas al Cristo de los Remedios, que también se pueden ver en la iglesia parroquial, todos ellos restaurados. Y esta es muy interesante porque conocemos el autor de los mismos, que es Antonio Sastre, un pintor popular que era natural de Mansilla del Páramo y que se dedicaba a realizar este tipo de obras y también otros encargos que tenía de las iglesias. La tercera colección está en Santa María del Páramo, la iglesia parroquial, dedicadas a la Virgen de la Guía. La componen 7 esvotos, fechados en la segunda mitad del siglo XIX, y destacan por varias razones, por varios motivos. El más antiguo, de 1855, a caballo entre un esvoto y un cuadro de un milagro, está ofrecido por una mujer que se llamaba Manuela López, que era de Corullón y se encontraba temporalmente en Santa María del Páramo. Esta mujer no articulaba palabra, era muda. Entonces, el 8 de septiembre de 1855,
la Virgen de la Guía salió en procesión con motivo de unas rogativas para finalizar con la epidemia del cólera moro, que estaba llevando pues, muchas vidas por delante. Y esta mujer le pidió a la Virgen hablar, entonces ella volvió a hablar y en acción de gracias llevó a la iglesia un cuadro, eso creemos, donde está representada la mujer vestida a la usanza del país, calzada con madreñas, con sus pañuelos a la cabeza y al talle y su manteo azul. Y aparece también representada la Virgen de la Guía en la esquina superior del cuadro y una escena donde vemos la iglesia parroquial de Santa María. Hay otros dos también muy destacables, uno de ellos de Blas Verdejo y otro de una mujer que se ha borrado la cartela, creemos que se llamaba Francisca, donde aparecen vestidos a la usanza del país, del páramo, el hombre con un traje de bragas, con unas bragas ajustadas de pantalones, unas medias negras también, unos zapatos y una camisa blanca, un chaleco y una chaqueta negra. Y como era ciego, este hombre era ciego y por intercesión de la Virgen empezó a ver, tiene unas gafas en los ojos. Y junto a él una silla con un sombrero. El cuadro iba a estar en un lugar religioso, entonces aparece con la cabeza destapada. El de la mujer, de nuevo, aparece también vestida con el traje propio del páramo, el traje de paramesa, ¿no? Con su manteo a modo de falda, con la rodapisa de rojo, el manteo es azul, su mandil y sus pañuelos al talle y a la cabeza. Y también las joyerías, ¿no? Con los corales, las medallas y demás. Junto a estos existen otros de alcoba, donde vemos el mobiliario de la época. Está el enfermo en la cama y estas camas podían ser de madera o de hierro. El último, el más reciente, aparece con una cama de hierro con bastante trabajo de forjado. Estos cuadros también son interesantes porque vemos muy bien el mobiliario y algunos imitan arquitecturas propias de templos clásicos, que es una peculiaridad de estos esbotos de Santa María del Páramo. Es curioso también la representación de las colchas que cubren la cama, hechas con dos piezas de estameña unidas por ganchillo en el medio, que es la anchura que daban los telares de la época y que era necesario juntar varias para poder cubrir la cama. Aunque no se han conservado más, seguramente hubo más. En muchos lugares, buscando una mayor individualización de los rostros, porque estos pintores populares tendían a ser muy repetitivos en esto, se empezaron a ofrecer fotografías que eran mucho más accesibles y mucho más realistas. Entonces, cada vez se fueron ofreciendo más, hasta mediados del siglo XX. Muchas veces ya perdieron ese significado de ofrenda y pasaron a ser un simple recuerdo de las personas. Y este ya fue el fin de los esbotos a mediados del siglo XX.